Buenos días, bienvenidos a otro video de YouTube. En este video tengo algo especial. Tengo algo divertido planeado y es que les voy a dar una clase one-on-one de cine. O sea, les voy a dar aquí todo lo básico que tienes que saber sobre el cine, como los datos, o sea, todo lo que yo creo que es importante saber, lo más básico que necesitas saber acerca del cine. Lo primero que tienes que saber acerca del cine es que el cine está considerado un arte, por si no lo sabías. Luego, lo siguiente que voy a explicar es un poquito de lenguaje o algunas palabras que necesitas saber en el tema de cine, o sea que a fuerza necesitas saber, o si no, no vas a entender cuando te estén hablando de esto. La primera es plano, o en inglés se dice shot. Esta es como la unidad mínima del cine, que se refiere a cómo se encuadra o cómo está compuesta cada toma. Es literalmente el encuadre, o sea, literalmente esto, o sea, de aquí a acá y de aquí a acá, ahorita es nuestro plano o nuestro shot. Y entonces plano se refiere a todos los diferentes... O sea, plano se refiere a todo lo que está dentro de la cámara o dentro de la escena en una determinada toma de una determinada escena. Puede ser de lo que sea, así se le llama. La siguiente palabra que tenemos es montaje. Esto se refiere a todo lo que tenga que ver con ordenar la película o lo que sea que estés haciendo. O sea, puede ser película, short film, anuncio, lo que quieras, pero es cómo está ordenado. O sea, el montaje es cómo está ordenado, cómo creas el ritmo de tu película, cómo creas la emoción que le quieres dar, cómo haces el vestuario, cómo van a actuar tus actores, qué vas a poner adentro del plano. Todo esto se le llama montaje. La siguiente palabra que tenemos es mise en scène. Esta está en francés, pero así se le dice en todos los idiomas. O sea, le decimos igual en inglés, en español, en todo se dice mise en scène. Que esto es un poquito, o sea, puede parecerse al montaje, pero el montaje es como literalmente armas todo lo que está dentro del plano, y la mise en scène es todo lo que está adentro del plano. O sea, cuando tú ya grabaste tu toma, todo lo que está adentro de tu toma es a lo que se le conoce como mise en scène. O sea, esto es escenografía, son actores, es vestuario, son props, es la luz, todo lo que está adentro del plano, o sea, todo lo que está dentro del plano en una toma, se le considera como mise en scène. Entonces, cuando te están diciendo de que, ay, ¿cuál es tu mise en scène? O ¿cuál es la mise, o a qué tiene de relevancia la mise en scène en esta película? Se refiere a todo lo que está dentro del plano. Luego tenemos el sonido, que hay dos tipos de sonido. El primero se llama sonido diegético. Esto se refiere a todos los sonidos que son parte de la historia, o sea, todos los sonidos que se escucharían si esto estuviera pasando en vida real y no fuera una película. Y luego tenemos los sonidos extradiegéticos, que esto, como lo dice el nombre, literalmente son los sonidos extra que le ponen a la película. Por ejemplo, puede ser la música o puede ser un narrador narrando lo que está pasando en la toma. Algo que si tú pusieras esa toma y estuviera pasando en vida real, todos los sonidos que probablemente no escucharías, esos son extradiegéticos. Y luego tenemos los diferentes tipos de movimientos con la cámara. El primer movimiento que tenemos es pan, que es el movimiento horizontal de la cámara sin que la cámara se mueva de su eje, o sea, así. Luego tenemos tilt, que es lo mismo, pero ahora va a ser vertical, o sea, el movimiento que tiene la cámara de arriba hacia abajo sin que la cámara se mueva de su eje, o sea, es así. Luego tenemos el dolly, que es el movimiento en el que la cámara se desplaza. O sea, ya no está en su propio eje, se va moviendo hacia adelante y hacia atrás o hacia lado a lado. Este se le llama dolly. Y normalmente se usa algún tipo de riel o algún tipo de estabilizador para que la cámara no se vea muy movida. Y por último tenemos zoom, que es literalmente acercar, o sea, hacer literalmente zoom al sujeto o al frame. Y es de que, pues, zoom in o zoom out. Zoom in es hacerlo más grande y zoom out es hacerlo más chiquito. Luego tenemos los pasos para hacer una película. Para hacer una película se requieren 5 etapas. Normalmente solo hablamos de 3 etapas, pero se requieren 5 etapas. La primera etapa es el desarrollo.
Esto es primero la idea. O sea, primero la idea, conseguir a alguien que te escriba el guión y luego conseguir a alguien que te haga el financiamiento, o sea, un productor. Número 2, tenemos la preproducción. En la preproducción tenemos escribir el guión, tenemos cuando hacen el casting para la película, tenemos el diseño tanto de cinematografía como de escenografía como de vestuario, que para eso se necesitan diferentes personas también. Y también en la preproducción tenemos la planeación del rodaje, o sea, las fechas en las que van a grabar, en dónde se va a grabar. Cada día de producción tienes que tener una lista sobre todas las escenas que vas a grabar, cómo las vas a grabar, qué tipo de movimiento de cámara, qué tipo de plano, qué tipo de todo lo tienes que tener ya planeado en una hoja o en un Google Sheets, en lo que sea. Pero antes de cualquier rodaje y de cualquier día de rodaje, tienes que planear cada día, porque si te pasas un día, entonces se te cobra extra. Entonces en el cine son muy específicos con el tiempo. Entonces todo esto se hace en la preproducción. Luego, en número 3, tenemos la producción. En la producción entra todo lo que tenga que ver en el tiempo en el que estás grabando la película. O sea, los días de filmación, grabar en sí la película, todo lo que tenga que ver en ese lapso de tiempo en el que se está haciendo la película. En número 4 tenemos la postproducción. Lo primero que haces con la postproducción, obviamente, es juntar todos el footage que tienes, o sea, tanto de video como de sonido. Y ahí es cuando tienes diferentes equipos de edición. Los diferentes equipos se encargan de hacer color grading, que es emparejar todas las escenas y todos los shots para que estén del color, de la misma gama o del mismo tono de colores toda la película, para que no se vea súper disparejo, porque normalmente no puedes grabar con el mismo tipo de luz todos los días de grabación. Se dedican a juntar el sonido con los videos, que esté bueno el sonido, y si alguno de tus sonidos falla, tienes que regrabar el sonido para meterlo a la escena. Luego, obviamente, tenemos los sonidos extra que meten la música, la narración, todos los sonidos, tal vez si no había suficiente sonido en la calle o si grabaron en un lugar muy callado, luego le agregas el sonido de la calle. Todo eso va en la postproducción. Y pues obviamente la edición de la película en sí. Y también si tu película requiere de efectos visuales, también todos estos se agregan en la postproducción. Y por último, el último paso para una película es la distribución. Esto se refiere si haces la premiere de tu película, las alfombras rojas, toda la rueda de prensa con tus actores, con tu crew. Esto se refiere también a si vas a meter tu película en algún festival de cine. Si vas a sacarla directamente en taquilla, tienes que hacer todo el marketing para la película en taquilla, o si vas a ponerla directo en streaming. Depende mucho de lo que quieran tus productores. La siguiente tenemos una historia muy cortita sobre el cine. Les voy a dar algunos datos curiosos y en qué año pasaron, que son como los datos más importantes sobre la historia de cine. En 1895 es cuando se hizo la primera película que existió. Esta película la hicieron los hermanos Lumière y fueron las primeras presentaciones de proyecciones al público. En 1920 empieza el cine mudo, y en esta década también surge algo que se llama montaje soviético y algo que también se llama el expresionismo alemán. En 1930 es cuando empieza a llegar el sonido a las películas. A esto se le llamaba talkies, y Hollywood se consolida o se junta con el Studio System. En los 1950s y los 1960s es cuando llega el color al cine. Esto lo sacaron del cine europeo y de algo que se llamaba no realismo italiano, y de ahí es cuando se saca el cine a color. En 1970 es cuando nace la época que se le llama New Hollywood, que es cuando empieza a estar Scorsese, Coppola y Spielberg. Es justo esa etapa. Desde los 1990 hasta hoy se le llama la revolución digital, porque ya hay muchísimo más uso de CGI, y es cuando las plataformas de streaming le están ganando a los cines. Ahora lo siguiente es los tipos de cines que hay. Tenemos el cine comercial, que este cine trata de entretener y hacer dinero. Estos son como las grandes franquicias o las películas blockbusters. Normalmente estas son producciones muy grandes y normalmente también
se gastan mucho dinero, sobre todo en actores y en marketing. Luego tenemos el cine independiente. Estas películas tienen mucho menor presupuesto, pero tienen un enfoque muchísimo más artístico, o sea, ya sea películas experimentales o un enfoque social, que quieren dar a entender un mensaje acerca de un tema en específico. Luego tenemos el cine de autor. Este tipo de cine es cuando una visión específica de un director predomina. O sea, cuando no les importa tanto hacer dinero y tampoco tal vez les importa tanto hacer un tema, sino hacer una estética específica sobre un director específico. Luego tenemos el cine documental, que esto, como bien lo dice, es literalmente todo lo que tenga que ver con la vida real. O sea, es documentar cosas que pasan en la vida real. Entonces, en este tipo de películas no se lleva la ficción, es pura realidad sin actores. Y por último tenemos el cine experimental, que esto es literalmente todo el tipo de cine o de películas que se salga de las reglas comunes que tienes para hacer una película. Y ahora por último te voy a dar 3 datos curiosos del cine. El número 1 es que la primera película de la historia solo duraba 2 segundos. La película se llamaba Roundhay Garden Scene, que salió en 1888. Como ya dije antes, la primera película que se abrió al público fue la de los hermanos Lumière. Esta fue la primera película que se hizo, o sea, la primera filmación con una cámara que se hizo. Duraba 2.11 segundos y muestra a 4 personas caminando en un jardín. Esta es la que es considerada la película más antigua del mundo, pero no la consideré en el dato curioso de antes porque esta película no se hizo pública. El dato curioso número 2 es que el tiburón de Jaws fue el que casi hace que se arruine la película. El tiburón era mecánico y fallaba tanto durante el rodaje de la película que Spielberg tuvo que hacer muchas escenas sin que se viera el tiburón y nada más que fuera la idea de que estaba ahí, usando música o algunas tomas muy específicas para que pareciera que en realidad sí estaba ahí. Y ese fue un error técnico que terminó creando uno de los mayores ejemplos de suspenso en la historia del cine. Y en número 3 tenemos que Hollywood no fue el primer centro de cine. Antes de Hollywood, la capital del cine era Fort Lee, que está en New Jersey. Los estudios tuvieron que moverse a California, sobre todo por el clima y por estar lejos de las patentes de Edison, que eran los que controlaban las cámaras y cobraban muchísimo por el uso de estas. Y así es cuando nació la era dorada de Hollywood. Eso es todo lo básico que tienes que saber acerca del cine. Espero que te haya servido de algo esta clase para principiantes. Dime en los comentarios si quieren más información detallada sobre algo en específico o quieren que les explique algo sobre el cine en específico. Pueden seguirme en mis otras redes sociales que están en mi perfil de YouTube. Subo otro tipo de contenido de cine en TikTok y en Instagram. Y si te quedaste hasta aquí, gracias por ver este video. Bye.